Bueno, hoy vamos a hablar, lo voy a volver a exhortar antes de empezar a asistir a lo de la historia de la iglesia, porque a veces uno no se queja de que no entiendo, no tengo el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué es así? ¿Cómo empezó todo? Y el retrato del presente se escribe con las pinceladas del pasado. De muchas cosas, lo que tenemos se ha edificado a través del tiempo. Y algunas cosas comenzaron hace 2000 años. Otras han ido introduciéndose a través de la historia, ¿verdad? Traten de venir a los miércoles del 12 en adelante para que tomen esa... Es como tomar un curso universitario de historia. Así es que va a ser bien provechoso para la iglesia, la historia de la iglesia. Así es que vamos a traer hoy el mensaje filosofías y huecas sutilezas. Y vamos a utilizar Colosenses capítulo 2 del 8 al 10. Y lo que vamos a hablar es mucho también de los procesos históricos, cómo se repiten las estrategias, las movidas del enemigo a través de la historia, cambiando los actores y cambiando la forma externa de las cosas, de los acontecimientos. Sin embargo, es la misma estrategia de otra manera, ¿verdad? Y vamos a leer Colosenses 2, la advertencia que le hace Pablo a la iglesia de Colosas, en ese mundo greco-romano lleno de culto a las filosofías, a los pensamientos, y tanto religiosos como filosóficos, ¿verdad? Dice así, Colosenses 2 del 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, que es la ley hebrea, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Despojar es lo que se hacía cuando usted ganaba una guerra. Él despojaba, se llevaba toda la riqueza, lo dejaba, ¿verdad? Y Cristo despojó a Satanás, le quitó el poder de tenerlo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos, a principios mundanos? Eso es lo que quiere decir. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Filosofía, amigo adepto a la sabiduría. Sofía tiene que ver con sabiduría en el griego, sofos. Y filo tiene que ver con amor, ¿verdad?
ser adepto o amar algo o seguir algo. Amigo de la sabiduría, seguidor de la sabiduría, adepto a la sabiduría. Y dice Pablo que no nos dejemos llevar por filosofías y huecas sutilezas. La iglesia primera, de los primeros siglos, se desarrolló en un ambiente donde habían influencias contrarias a los principios cristianos. Y los cristianos tuvieron que luchar contra eso. Y los apóstoles trataban de protegerlos, de que cayeran en esas principalmente cuatro movimientos que le daban otro mensaje a la iglesia, no cristocéntrico. Y las principales filosofías que tenían que combatir los cristianos del tiempo de Pablo era primero el judaísmo, el legalismo judío. Ese era una constante perturbación en las iglesias, porque los primeros creyentes eran todos judíos. Pero después, cuando se levantaban iglesias en lugares como Colosas, que no era de Israel, entonces los judíos venían, se convertían, y como los apóstoles eran judíos y Cristo también lo era, ellos trataban de que la iglesia volviera al antiguo pacto y empezaban a tratar de traer las costumbres y las leyes, y había que combatir eso, ¿verdad? Lo segundo era la idolatría. La iglesia no solamente se desarrolló rodeada de una presión para quedarse judío y no recibir el nuevo pacto, sino que también estaba rodeada de idolatría, porque lo que dominaba allí era Roma, y Roma a su vez era la sucesora del imperio griego, y ambos idólatras, donde el culto a los dioses, esa mitología griega y romana, era tan importante en la vida de ese pueblo, y ellos eran lo que mandaban. Así que la iglesia tuvo que luchar contra la intención de los romanos de imponer el culto a los ídolos, y de ver a la iglesia que condenaba ese culto como algo que era amenazante, que era un peligro para el imperio romano, que contradecía todas sus enseñanzas. Y por lo tanto la iglesia tuvo que luchar primero contra el legalismo judío, segundo contra la idolatría que venía del pueblo romano y griego, tercero con el hedonismo. El hedonismo es una filosofía que postuló uno llamado Aristipo de Cirene, 300 o 400 años antes de Cristo. Aristipo de Cirene postuló la filosofía de que el bien, la felicidad consistía en la complacencia en los placeres de la carne. La meta de este mundo era tener placeres. Así era, ahí es el máximo bien. Había que complacer el cuerpo en todo lo que quería, vicios, sexo desenfrenado, todo lo que fuera placer y produjera placer al cuerpo o a la carne. Eso era la meta, para eso era que uno estaba en este mundo. Entonces, muchas veces los cultos paganos, no solamente en este tiempo, sino en tiempos de los cananitas y la gente que encontraron los israelitas cuando llegaron a la tierra de Canaán, eran cultos acompañados de orgías sexuales. Y así era parte de la vida romana y griega. La orgía sexual, la orgía de emborracharse hasta caer muerto al piso, muerto en el sentido de sin conocimiento, ¿verdad? A veces se provocaban el vómito para poder seguir bebiendo. Entonces, ese tipo de vida era el ambiente donde estaba, porque era el imperio romano el que controlaba. Judaísmo, legalismo, 1. 2, idolatría, no solamente a los ídolos, sino a César, al emperador, que reclamaba ser divino. El saludo del cristiano muchas veces era: Cristo es el Señor. Pero eso lo hacía el pueblo porque el saludo de los romanos era: César es el Señor. César es Dios. El Señor en el sentido divino. César es el Señor. Es el saludo de los paganos. Y cuando los cristianos empezaron a decir Cristo es el Señor, imagínense lo que estaba provocando eso a los cristianos. Y
¿verdad? En cárceles, en muerte, en torturas. Así se encontraron con judaísmo, un legalismo de muchas reglas de la religión hebrea, idolatría, culto a las imágenes, a los dioses romanos y griegos, y el hedonismo, la enseñanza de que el placer, la complacencia del cuerpo y de los apetitos era la meta de vivir en este mundo. Y también tuvieron que combatir con una glorificación de la filosofía griega y romana. Hasta estos días, gran parte de la sociedad occidental, que es la que vivimos nosotros, está fundada en las enseñanzas, algunas de ellas de Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron los filósofos griegos que abrieron ese deseo constante de conocer y de explicar la vida, la naturaleza, el alma, todo. Entonces, era la razón tratando de explicar al mundo, ¿verdad? Y esa filosofía griegas y romanas eran parte de la vida de ese ambiente que se desarrolló la iglesia primitiva. Y entonces les molestaba la sencillez del evangelio y centralizarlo todo en el conocimiento de una persona y de una palabra, de unas enseñanzas. A eso ellos no lo podían entender, porque los grandes hombres eran los grandes sabios eran los que les resolvían las incógnitas al mundo. No era una revelación de parte de Dios. Y entonces ellos admiraban a esos filósofos. Y vamos a hablar del judaísmo. A empezar por la primera de las filosofías que encontraron los cristianos. El judaísmo era la religión judía era legalista. Dependía de muchas reglas, algunas de ellas dadas por Dios, obviamente, como los 10 mandamientos, que todavía nosotros los tenemos. Pero además de eso, reglas que tenían que ver con rituales, comidas, guardar días y no guardar días, cosas que se podían hacer y no se podían hacer. Además de las que Dios dio, ellos les añadieron cientos y cientos de leyes a través de los siglos, de tal manera que la vida de un religioso judío estaba reglamentada prácticamente en todo lo que hacía. No podía llevar el burro a tomar agua el sábado, porque el sábado era el día de reposo. No podía ayudar a una persona, como le pasaron el sacerdote al lado del que estaba tirado en el camino. No lo podían pararse a ayudarlo porque ellos iban para el templo y tenían que dejarlo desangrarse ahí porque era el día de reposo. Era todo controlado por ese grupo sacerdotal, desde lo que tú hacías, cómo vestías, cómo tú administrabas tu dinero, cuántos tenías que ayunar. Llegó el momento que el judaísmo, el legalismo produce orgullo espiritual. Porque la gente empezaba a guardar esas leyes, eran fervorosos en ese sentido y ayunaban largos días y daban diezmo de todo lo que ganaban y hacían largas oraciones y las hacían para que todo el mundo los viera y daban diezmo cuando la iglesia estaba llena. Y lo vean que todo el mundo lo viera cuando echaba el dinero en el alfolí, ¿verdad? Y ayunaban y se paraban en una esquina así. ¿Qué estás haciendo? Es que hace una semana que no como. Porque el legalismo da prestigio. Todavía la iglesia está llena de legalismo. Muchos movimientos cristianos realmente viven controlados totalmente por reglas y leyes y explican el ir a la gloria. Como no conocían a Cristo, lo explicaban a base de esos sacrificios. Era que Dios se agradaba de eso y Dios nos iba a premiar porque nosotros somos los religiosos que ayunamos, que oramos, y eso ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Hay iglesias que viven bajo el dominio y el control de unos cuantos espirituales y un montón de reglas y le dan la gloria a lo que ellos no hacen
y no a lo que hizo Cristo. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no bebo, yo no fumo, o lo que hago, yo oro mucho, yo ayuno, yo esto, mira la manera que yo visto, mira que, o sea, yo soy salvo porque yo hago esto, esto, esto y esto otro. Es salvación por las obras. Entonces la iglesia, cuando viene con el mensaje de salvación por gracia, por medio de la fe en una persona, choca con una religión de siglos, donde tú te salvabas por seguir reglas, no por creer en alguien. Y eso es totalmente, entonces dice la Biblia, si es por gracia ya no es por fe, ya no es por obras. Si es por obra ya no es por gracia. La gracia y las obras no son complementarias, son antagónicas. O sea, hay unas obras de justicia que hace el cristiano por fruto del Espíritu Santo, pero las hace por fruto del Espíritu Santo, no para salvarse. Porque la fe y las obras no son complementarias. Si es por gracia, ya no puede ser por obras. Es que la mitad por gracia y la mitad por obras. Bueno, entonces no es por gracia. Es que yo Cristo me da un pronto pago. Así lo ven la gente en las iglesias legalistas. Cristo da un pronto pago. Sí, tú te salvaste el día que te convertiste. Pero ahora, de ahora en adelante, si no haces esto, guardas esto, haces esto, te queda. O sea, Él no pagó la culpa tuya, Él dio un pronto pago, como cuando uno compra algo a plazos, ¿verdad? A mensualidades. Que el auto es tuyo, pero si lo dejas de pagarte, el banco viene y se lo lleva. No era tuyo nada. Y la casa es tuya, pero si no la pagas, te la quita el banco. Entonces, ellos dan una salvación que no trae libertad, no está terminada. Jesucristo dijo consumado es, pero según el legalismo esa salvación no está consumada. Tú te tienes que ganar el cielo con tus obras. El apóstol Pablo se encuentra esa condición en la iglesia de Galacia. Y en el capítulo 2 del libro de Gálatas, capítulo 11 al 21, hay una confrontación de Pablo con el apóstol Pedro. Porque una cosa tiene el legalismo, contagia. Tú llegas a una congregación legalista y tú ves que te empiezan a mirar raro, te miran de arriba y abajo y te miden a ver si das el grado de santo. Y si tienes algo que a ellos no les gusta, el pelo o algo, te miran con desaprobación. Entonces, eso le pone una presión como le ponían los judíos a los demás para que siguieran, para controlar. El legalismo le gusta controlar. Entonces, produce orgullo espiritual. Uno aprende a enderezar el cuello de cierta manera. No. Por eso es que la gracia irrita, porque la gracia dice todos somos pecadores y no dejamos de pecar y de fallar, porque no somos perfectos, no somos dioses hasta el día que nos morimos. Tenemos que anhelar la santidad. La Biblia, Dios aborrece el pecado, pero tenemos una realidad, no somos dioses. Así que tenemos que depender de la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Vamos a ver lo que le pasa a esa confrontación entre dos apóstoles. Capítulo 2 de Gálatas, verso 11 en adelante. Te escribe el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Los apóstoles tuvieron su encontronazo. Pablo resiste a Pedro, los reprende cara a cara, no fue por detrás. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era un líder judío, comía con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, que son los judíos. Llegó ese hombre, le dijo: pero ustedes están, a la iglesia habían no hebreos y hebreos felizmente, porque eran salvos, eran hermanos en Cristo. Y ustedes están juntándose con esa gente, pero esa gente guarda el sábado. No, porque eso es para los hebreos, ahora es por gracia. Dice, no,
Pero esa gente come carne de tal tipo, de carne de cerdo, o lo que sea. Bueno, pero pero Pablo enseñó que la comida no salva a nadie, ¿verdad? Y esa gente, o sea, todas las leyes hebreas. No, pero ay, Dios mío, ¿qué ustedes están haciendo aquí? Ustedes han perdido la religión de los padres. Y Pedro le cogió miedo y empezó a dejarse de juntar con los que no eran judíos, a sacarle el cuerpo. Un apóstol a sus hermanos en Cristo, no hebreos, empezó a sacarle el cuerpo. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, que eran los que no son hebreos, pero eran cristianos. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos, de la circuncisión. Y otra cosa es, decían, y esa gente está circuncidada. La circuncisión es una operación que se le hace al niño hebreo a los 8 días de nacido, donde se le corta del pene la cubierta frontal, y eso se llama circuncisión. Y es una ley hebrea, todo el mundo lo hacía, lo tenía que hacer. Pero los gentiles no tienen que hacer eso, ya esa ley ni para los hebreos ni para los gentiles. Ahora es por gracia, es por Cristo. Y esta gente, ustedes te están juntando con incircuncisos. Sí, pero es que Pablo dijo que son nuestros hermanos porque ellos recibieron a Cristo. No, ¿qué están haciendo ustedes? Están destruyendo la religión de nuestros padres. Y Pedro cogió miedo. Se puso hipócrita también. Y en su simulación, de la de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, otro de los discípulos de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo le está llamando hipócrita a todos ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pablo, como vi que no estaban, lo que se había enseñado de la salvación por gracia, no lo estaban predicando, estaban volviendo al judaísmo, ¿verdad? Lo que estaban haciendo no estaba de acuerdo a lo que habían aprendido, ¿verdad? Le dice, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Parece que Pedro, él conocía la gracia, pero estaba predicando el judaísmo, ¿verdad? Eso pasa cuando uno desde el púlpito predica. Ahí está lo que a mí me preocupa. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Eso está en la Biblia. Pero ¿qué quiere decir santidad? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Pues sin Cristo nadie verá al Señor. La santidad que nos da la salvación por gracia. No, la santidad es volver a las leyes y a las reglas. Y eso apresa a la gente. Y dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, mira la enseñanza con relación al judaísmo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, mira lo que dice Pablo, sino por la fe de Jesucristo. Lo que yo dije, o es por la fe, no puede ser por la obra de la ley. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay una sola persona en la gloria. Desde que vino aquel Pentecostés y se empezó la iglesia, que diga: yo estoy aquí porque mi santidad me gané el cielo. Ni uno. Ni el apóstol Pedro y Pablo. Si Pablo y Pedro no tuvieran la gracia de Dios, estuvieran en el infierno. Todos los discípulos, todo el mundo estaría en el infierno, porque nosotros no somos perfectos. Y la Biblia dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. O sea, si tú mientes, ya tú no irías a la gloria. Como he dicho otras veces, tú duras 400 años. Cuando tenías 200 años dijiste una mentira, una. A los 200 años ya tú no podías estar en la gloria. Porque tú tienes que ser perfecto. Y no existe esa perfección. Por eso es que tiene que ser por gracia. Bueno, entonces, y si buscando ser justificados en Cristo, dice, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. Dice, nosotros los apóstoles no somos perfectos. Quiere decir que si nosotros que hemos sido justificados en Cristo, la gente descubre que somos imperfectos. Es que Cristo nos dice que
que los pecadores, o sea, que el pecado es lo que nos salva, ¿verdad? No, es que no es por eso, ¿verdad? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Hay que morir para la ley, vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en el capítulo 4. Dice el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese. Se redime algo que está preso. Tú redime una prenda cuando la saca de la casa de empeño. Usted está redimiendo, paga lo que usted la dejó allí presa, la prenda suya, el reloj. Está preso en la casa de empeño y dice, hasta que no traiga $100 no te devuelve el reloj. Para que usted saque el reloj, usted lo redime, paga los $100 y recoge el reloj. Pues nosotros estábamos presos, estamos presos por el pecado, la raza humana completa. Y vino alguien y pagó, redimió, pagó su muerte en la cruz y nos saca de la casa de empeño del diablo, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Pero vemos entonces que era una lucha constante en contra del legalismo. Todo el tiempo de la iglesia y todavía hasta nuestros días hay un montón de gente que sigue predicando que la salvación es por las obras de la ley, que tú te salvas si eres lo suficientemente santo para que Dios diga, ay, yo necesito a este allá arriba porque qué santo es. Todos somos, Pablo decía, los pecadores de los cuales yo soy el primero. No decía yo era, dice yo soy el primero. Así decía Pablo, escribió. Hablando de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y Juan dice que el que dice que no tiene pecado, en su primera epístola, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él, porque todos somos pecadores. Así que esa es la realidad. Segundo, la idolatría. Culto a dioses falsos y al César. En Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 14 al 22, dice la Escritura, y vamos a leer ya, 10:14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nosotros en este país, en esta cultura hispana, mezclada con africana y indígena en algunos lugares, tenemos muchas tendencias idolátricas. Así que es muy, muy pertinente esta predicación, esa advertencia. Todavía la idolatría está por ahí. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así es que dice después, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que es lo que se sacrifica a los ídolos? Usted lo piensa bien. O hay Dios o no hay Dios. Si hay Dios y Dios es omnipotente, omnipresente, Dios no necesita que tú le mandes razones con nadie. Dios es omnipresente, es que Dios está en todas partes. Estoy pidiendo por sanidad, pero deja hablar con Pedro, con Pablo, con María. Mira, vete, dile a Dios que yo estoy enfermo. Tú que eres amigo de él, vete y dile allá para ver si él me sana. Pero eso no solamente es antibíblico, sino es irracional. Porque si Dios no te amara, no hubiera muerto por ti en la cruz del Calvario. Si Dios está en todas partes, ¿para qué tú le tienes más? Es que pensamos como en la tierra. Tengo que hablar con el gobernador o con el presidente y yo no lo conozco. Deja ver si consigo algún político amigo mío que me consiga. Mira, tú que eres el senador, tú puedes a ver si el gobernador me da una audiencia. Porque yo... Y tratamos de hacer de Dios como si fuera hombre. La idolatría no solamente es prohibida, sino que es absurda. Un humano imperfecto es tu intercesor, igual que tú, un pecador igual que tú, porque toda esa gente eran pecadores.
Pedro, Pablo, todo el mundo eran pecadores. Todos somos pecadores. Entonces se encuentra la idolatría y el culto a César, a los dioses falsos, como una de las cosas que tuvo que enfrentar la iglesia en el tiempo. No solamente el judaísmo, sino el culto al emperador y culto a montones de dioses. Montones de dioses. Todavía, ustedes saben que eso es así. La iglesia se llenó de imágenes después del año 300 y pico, cuando Constantino descriminalizó a la iglesia en el concilio de Nicea. Dejó de ser perseguida la iglesia. Ya los cristianos no estaban metidos en las catacumbas huyendo, ya no los quemaban en las hogueras ni los tiraban a los leones. Ahora empezaron a sentarse los líderes religiosos, los obispos, con los grandes del imperio romano en las mesas. Ahora estaban en los banquetes. Pronto apareció las iglesias con oro porque cayeron en el favor del imperio. Pronto la iglesia de Roma dijo, bueno, si el imperio es la que manda aquí a todo este inmenso montón de países, todo el mundo obedece a Roma, porque ahí es la capital del imperio, pues la iglesia de Roma tiene que mandar también, porque nosotros estamos en la capital del imperio. Empezaron a introducirse un montón de cosas que no eran parte de la iglesia primitiva, donde todo el mundo era igual. Entonces, vemos cómo se contamina la vida de la iglesia con la idolatría. En Hechos 17, del 16 al 18, dice lo siguiente. Hechos 17, 16. Pablo está en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus discípulos, su espíritu se enardecía. Se escandalizó Pablo, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los de la circuncisión, con los que concurrían, perdón. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así le llamaban a Pablo cuando le predicaba el evangelio, un palabrero. Porque ellos estaban atados a la filosofía. No se sorprenda, porque las filosofías terrenales están controlando aún dentro de la iglesia. Después vamos a pegar el pasado con el presente, ¿verdad? El hedonismo, el culto a los placeres, otra de las cosas que tuvieron que combatir los apóstoles, ¿verdad? Y ven en 1 Corintios capítulo 16, del 16 al 20, como dice la Escritura. Dice, 1 Corintios 6, perdón, yo dije 16, ¿verdad? 6, voy buscándolo por aquí ya. Me pegan las páginas ahí. 6, 16 al 20. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, con una mujer que no es la suya, o una mujer de la que sea, ¿verdad? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, no solamente la fornicación, sino que el hedonismo tiene que ver con el culto al placer. ¿Es eso parte de la vida de la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que promueve la televisión? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué está promoviendo esta sociedad? El sexo libre, el alcohol. Ahora en Puerto Rico hay un hermano aquí que es administrador de una estación de gasolina y le fueron a ofrecer cigarrillos para vender allí en la marihuana. O sea, eso que dijeron al principio, que esto es para medicina, eso nunca fue para medicina. Desde el principio lo que querían era legalizar la marihuana, porque se hizo popular entre la gente. No solamente ya estaba en los arrabales, ahora eran los estudiantes, los médicos marihuaneros, legisladores marihuaneros,
comerciantes, en las reuniones de gente de alta sociedad, marihuaneros, que vamos a lavarle la cara a la marihuana y aquí hay un gran negocio y vamos a introducirla, vamos a que lo que se hace, se ha hecho, tratado de hacer con el aborto y otras cosas, vamos a sacarlo, a descriminalizar todo esto y a meter al pueblo en esta poca vergüenza. ¿Qué se está haciendo con el juego aquí en Puerto Rico? Vamos a poner máquinas de juego en todas las esquinas, siempre con una mentira. No, pero los menos de 18 años, ¿quién va a poner un guardia a mirar si los muchachitos están jugando? Si no hay policía ni para los crímenes, va a haber para estar velando las máquinas de juego. Ahora van a legalizar el juego en los deportes. Mira cómo, tú te das cuenta cómo la sociedad va decayendo. Ya yo, lo hermoso del deporte, yo soy de Ponce y voy al team de Ponce. Aunque esté a malo, ese es mi pueblo, ese es mi team. No, ahora no será así. Ya el deporte perdió la mística, lo perderá. Yo soy de Ponce, pero si yo creo que San Juan gana, yo apuesto a San Juan y no quiero que gane Ponce, quiero que gane San Juan. Porque yo metí mi dinero en el equipo de San Juan. O sea, lo que tenía el deporte de limpio, ahora lo vamos a tirar el lodo, como hemos tirado el lodo a la familia, le hemos tirado a la educación, le hemos tirado el lodo al sistema de gobierno. Hemos visto cómo estamos repitiendo todo lo que la historia, los mismos errores. Vamos a seguir hablando de otras cosas. Así que, glorificación del conocimiento. Hechos 17, ahí vemos que el apóstol Pablo va 19 al 21, Hechos 17, 19 al 21, y vamos a leer ahora, que dice aquí que tomándola a Pablo, le trajeron a Areópago, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Mira a ver si los griegos eran fanáticos de la sabiduría, que tenían un lugar para disertar y explicar la vida, la muerte, la existencia, la felicidad. Y allí estaban los filósofos y el pueblo escuchando que, oíste qué profundo habla eso. Era un lugar de reunión para escuchar a esos grandes sabios. Y a Pablo lo llevaron allí porque él empezó a predicar el evangelio y dice, vamos a ver, ¿verdad? Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, verso 19, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír que algo nuevo. Así es hoy. La esperanza de la humanidad está en que los científicos, eso están diciendo ya desde que yo me conozco, que la sociedad va a llegar a la paz, porque seguimos teniendo la esperanza en el hombre corrupto, que lo que va es cuesta abajo la sociedad, desintegrándose de todo lo que vale la pena, pero la gente sigue insistiendo en que sí, lo mismo desde este tiempo. No, estos filósofos no van a arreglar el mundo. Y ahí es ahora. La ciencia, hace un montón de años escuché, ya no habrá hambre en el mundo porque las nuevas variedades y las nuevas que se desarrollarán, habrá abundante comida y se está muriendo más gente de hambre que nunca. Escuché hace 70, 60 años cuando yo era un muchacho, ya cuando aparecieron la penicilina y la primera cosa que salió cuando yo era niño, ¿verdad? Empezaron a salir las medicinas, las vacunas, pues ya habían vacunas viejas como la viruela y la de la rabia, pero empezaron a aparecer muchas cosas nuevas en medicina. El mundo será una sociedad saludable por desaparecer las enfermedades. Hay más gente enferma que cuando yo me criaba. Y aparecen enfermedades nuevas. No había chikungunya, en Puerto Rico no había, que yo sepa, no había el dengue. Por lo menos si lo había, yo no. ¿Verdad? Sí, habían otras que ya no están, como la malaria y otras cosas. Pero la sociedad sigue esperando. ¿Dónde están los sabios? Mira esos satélites, mira esos teléfonos. Ellos tienen que tener la contestación para hacer tu mundo feliz. Y cada día ahí se mata más en guerra y se odian más los rusos y los americanos. Y están enredados en Venezuela, y están enredados allá en los países islámicos. Y hay guerras en África. Pero es lo mismo que hemos hecho por toda la historia. Pero la gente sigue glorificando el conocimiento. Y engañan
subyugan a mucha gente, a los jóvenes en las universidades. Escuchan hablar de esos profesores con esa profundidad. Ah, no, pero espérate, esta gente tiene que tener la contestación a las cosas de la vida. No es lo que me enseñan a mí en la iglesia sobre lo que es la vida, la muerte, la salvación. No, es que somos producto del Big Bang y somos casualidades. Nosotros venimos de unas moléculas que se juntaron allá en una sopa que había en el mar hace un montón de millones de años y surgió una hebrita de DNA por casualidad. Que eso es imposible. Pero aunque surgiera esa fibrita, tampoco puede dar vida. Porque el ambiente que ellos dicen que ocurrió al inicio de la vida, las aguas, era un ambiente de volcanes por todos lados. Dicen ellos, el agua era prácticamente ácido sulfúrico. Y no puede haber vida sin una membrana que proteja el interior, porque el ambiente es tóxico a las células. ¿Y cómo se produce una membrana por casualidad? Al mismo tiempo que se produce una hebra de DNA, Pero ellos tienen la contestación y lo prueban y suena tan bonito como lo dicen. Lo mismo de las profundidades de los filósofos. Seguimos cayendo en la misma trampa, en las mismas trampas. Bueno, ¿qué ocurre con el tiempo? Ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a seguir. Ocurre con el tiempo que sigue después de la era de la iglesia primeros 300 años, 400 años, empieza lo que se llama la era de oscuridad o la Edad Media. Siglo III, IV, hasta el siglo XIV, después viene el Renacimiento, siglo XV en adelante. En la Edad Media se entroniza especialmente en el mundo occidental, se entroniza el control de la sociedad por gente llamados nobles. Eso se llama un sistema feudal, donde ellos dirigían la vida del pueblo, la gente de la propiedad de ellos, y en gran medida aliados con el clero. Los poderes del tiempo feudal eran, la gente que tenía poder eran los nobles, el clero y una clase que había de comerciantes y personas que habían prosperado en los negocios. Eran las tres clases. Lo demás era la plebe, los que no valían nada, según ellos. Y así sigue corriendo el mundo, ¿verdad? Hasta que en el siglo XV viene el Renacimiento, que es el regresar a redescubrir la filosofía de Platón, Sócrates y Aristóteles y empezar a darle culto a la razón, que eso se había perdido. En la Edad Media no era culto a la razón, era una religión controladora, sin mucho acceso para el pueblo. Por eso la palabra laico quiere decir ignorante, ¿verdad? Ignorante, el pueblo era ignorante, ni leer la Biblia podían, muchas veces porque se lo prohibían. Entonces viene el volver a descubrir las profundidades, que eran hombres brillantes, Platón, Sócrates y Aristóteles, y empieza el Renacimiento, que sale y empieza a dársele culto a la razón de nuevo, ¿verdad? Se le empieza a dar culto a la razón, y después de eso ocurre en el siglo XVIII la era de la Ilustración, otro movimiento humanista, filosófico, que es un profundo ataque al cristianismo en sus conceptos. La era de la Ilustración los representaron Diderot, Montesquieu, Rousseau, Buffon y Voltaire y otros más. Y la Ilustración se le llama así, la era de las luces. De ahí surge el sistema moderno democrático de Francia. La Revolución Francesa y la Revolución Americana se nutren de los pensamientos de esta gente, donde dicen la razón es lo que traerá la felicidad a la gente. Primero, un montón de cosas equivocadas. Dicen que el hombre es naturalmente bueno, eso es un postulado de Rousseau, ¿verdad? La búsqueda de la felicidad es el bien, el mayor bien, y si se quita
el control de los feudales y se pone en el pueblo, eso se llama democracia, control del pueblo, vendrá la felicidad, porque entonces el pueblo sabrá gobernar por el bien común y habrá felicidad. Estamos hablando de 1800, todavía estamos buscando ese bien común y todavía estamos buscando la justicia de la democracia. Yo no sé si ustedes piensan que en Estados Unidos, Puerto Rico y los demás países occidentales vivimos en un sistema de justicia y de integridad y que el mundo está bien, porque la democracia llegó hace 5 o 6 siglos atrás. Pero yo no pienso así. Yo pienso que estamos en un mundo colapsado, que está peor que hace 70 años atrás y seguirá de peor en peor. No se deje impresionar por la tecnología. Un mundo porquería es porquería con teléfonos celulares, televisores a color, y sigue siendo un mundo porquería, donde no hay unión familiar, donde no hay respeto por las instituciones, donde la gente no tiene valores, donde se asesinan en Estados Unidos 1 millón de niños todos los años, donde ha vuelto todo, vuelto el hedonismo, la idolatría, en otras medidas, ¿verdad? Se vuelve a repetir el legalismo, ¿verdad? Muchas iglesias, muchos movimientos son extremadamente legalistas, así que eso está vivito todavía. Está vivo. Se vuelve a repetir la idolatría. Pero ahora, en este mundo occidental, la idolatría no es, hay idolatría a imágenes, sigue habiéndolo todavía, ¿verdad? Pero hay otra idolatría más, es el culto al yo. Es el culto al yo. El ser humano ya no adora hacia afuera. ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el bien final? ¿Dónde está lo que tiene que ver con la eternidad? No, ahora se adora hacia adentro. Yo tengo derecho. Es mi cuerpo. Yo puedo matar a mi hijo porque es mi cuerpo. Yo puedo acostarme con quien me dé la gana porque es mi cuerpo. Yo puedo tomarme la droga que me dé la gana y beber hasta porque es mi cuerpo. Yo. Es un culto al liberalismo. El liberalismo hedonista, porque se juntan los dos, ¿verdad? Liberalismo y hedonista de amor al placer, viene a ser la filosofía de este tiempo. Hay una dictadura del movimiento liberal, bien fácil de probar, de eso vamos a hablar dentro de un momento, ¿verdad? La creencia de que el hombre va a arreglar al mundo sigue estando ahí. A pesar de que en el 1925 por allá se formó la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, ahora vendrá la paz porque ahora las naciones se sentarán en una mesa y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y no llegarán a la guerra. Apenas 8 o 10 años después estaba Hitler empezando la Segunda Guerra Mundial. Y viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones de muertos? ¿Cuánta destrucción? Vamos a hacer las Naciones Unidas y las naciones se sentarán y hablarán, los chinos con los americanos y los rusos, y llegarán a un acuerdo racional porque el ser humano puede decidir entre el bien y el mal y ellos decidirán por el bien, porque la misma confianza de la era de la Ilustración, que nunca ha funcionado. Y después de la Segunda Guerra Mundial, acá nosotros los puertorriqueños y los norteamericanos, apenas 5 o 6 años después estamos enredados en Corea peleando. Pero la gente sigue confiando en la gente. Y sigue confiando que la felicidad está en la tecnología y en la ciencia. Esos son los que saben. Y la filosofía está en la buena intención, el razonamiento y la inteligencia de los preclaros hombres de diferentes, ¿verdad? Y la gente hace lo que diga los científicos, la Sociedad Psicológica Americana, esa gente, ¿verdad? Los colegios de abogados, porque esos son gente que estudia y saben. Y tienen un espagueti de revolú formado en esta sociedad. Porque el ser humano es el mismo ser humano en los tiempos de Cristo, en los tiempos de la Edad Media, el Renacimiento, la era de la Ilustración. Es el mismo ser humano que necesita doblegar su orgullo y entregarle el control al Dios de la gloria. Pero no lo queremos hacer. Y esa dictadura del liberalismo
Ha llegado al punto de que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se llegó a mencionar a un cristiano que era juez de experiencia como un candidato para el Tribunal Supremo. Pero la excusa que usaron en la legislatura, que para no confirmarlo o para no proponerlo, era que por ser cristiano no tenía una mente legal. No podía ser imparcial. Pero después viene un gobernador y habiendo 20,000 abogados aproximadamente en Puerto Rico, dice: necesitamos una lesbiana para dirigir el Tribunal Supremo. Pero eso sí, eso es defensa de derechos, eso es un pueblo maduro. La prensa, que es compinche de toda esta dictadura del liberalismo, por ejemplo, asesinan a unos homosexuales en Orlando, y viene un activista homosexual y dice: eso es por culpa de los homofóbicos, predicadores del odio, pastores y líderes religiosos. Un musulmán que no tiene nada que ver con los cristianismos, que de hecho semanalmente, creo que fueron 49 homosexuales, semanalmente ellos matan más de 49 cristianos, hermano. Semanalmente en el mundo se matan decenas de miles de cristianos todos los años, pero eso la prensa ni lo menciona, porque los cristianos somos desechables. Y esa persona dice eso, y la prensa, sin siquiera preguntarle de dónde sacó eso, qué evidencia usted tiene que los pastores, imagínate, si los musulmanes odian a los cristianos en general, qué coincidencia, qué acuerdo podía haber entre ese musulmán y algún líder cristiano, sin preguntarle, ¿usted tiene alguna evidencia de eso? Le dieron horas y horas de tribuna libre para despotricar en contra de la iglesia por una difamación. Ese es el dictadura del liberalismo. Se está presentando una ley, se quería aprobar una ley para prohibir lo que llamaron terapias de conversión. ¿Qué quiere decir eso? Lo que querían era que venía una persona homosexual, independientemente que nosotros creemos que el homosexualismo es prohibido en la Biblia, que se considera un pecado, independientemente de lo que diga la Sociedad Psicológica Americana, el Tribunal Supremo. Nosotros seguimos la palabra de Dios, si eres cristiano. Si no la sigues, aunque estés en la iglesia, pues tienes un problema. No se puede ser cristiano y estar en contra de la palabra de Dios al mismo tiempo. Pues ¿sabe qué dijeron? Una difamación. Que había que prohibir las terapias de conversión, de que tú le dijeras a una persona, ¿verdad?, o le aconsejaras a un padre cómo guiar a sus hijos para que tuviera una identidad apropiada conforme a su sexo, como hacemos en las iglesias y lo vamos a seguir haciendo. No se podía hacer porque en las iglesias se torturaba a la gente que se quería cambiar de idea, inclusive se torturaba con shocks eléctricos. Eso lo fueron a decir a la legislatura con la cara de lechuga. La prensa rápido oyó de eco y empezaron a hablar de las torturas de la iglesia. Cuando una máquina de dar shock eléctrico es un equipo costosísimo que solamente está en centros de psiquiatría, hospitales de psiquiatría, usado por especialistas. No hay ni una de esas en ninguna iglesia de Puerto Rico y nunca la ha habido. Pero es que no vale la pena, porque hay todo lo que digan los liberales, hay que empujarlo para adelante, aunque sea una difamación, una mentira. Ahí es que nos encontramos. Corre la herencia y los mismos males que encontró la iglesia primitiva, los postuló otra vez la era de la Ilustración. Los que levantaron equivocadamente, se dice que los que fundaron la nación americana eran cristianos. Eso no es verdad. Allí había algunos que otros cristianos, ellos eran ilustracionistas. Creían en Dios, pero eran ilustracionistas que creían que era la razón y no Dios el que iba a traer la felicidad a la nación americana. Así es que lo mismo, sigue lo mismo. ¿Y qué hace usted? ¿Cómo usted
puede guiar una familia en medio de ese caos de filosofías y huecas sutilezas, como le llama el apóstol Pablo en Colosenses? ¿Cómo usted puede? No tenemos más alternativa que usted tener una congregación y usted tener un respeto a la palabra de Dios, y usted decidir que no hay nadie que esté sobre esa fidelidad a esa palabra, que no hay científico, que no hay tribunal que pueda decir lo que dijo Dios es mentira, lo que es verdad es lo que está diciendo este tribunal. Usted no puede caer en eso. Iglesia Bautista de Glenview, no podemos caer en eso. Como yo le dije a un candidato a gobernador en una reunión que tuvimos antes de las elecciones anteriores, yo le dije, mire, mi mamá era legisladora, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, mi mamá era representante de la Cámara. Yo le dije, si mi mamá estuviera viva y estuviera postulando lo que ustedes postulan con relación a la prueba del aborto, al homosexualismo, yo tendría, si soy cristiano, que decirle a mi iglesia y a la gente, yo le pido que no voten por mi mamá. Si yo pienso que ser fiel a mi mamá es más importante que ser fiel a la palabra, yo no entiendo lo que es ser cristiano. No lo entiendo. Cristiano no es venir a la iglesia el domingo, no es llamarse bautista. Cristiano es recibir a Cristo como Señor y Salvador de la vida. Para los liberales, esta iglesia es una fabricante de fanáticos. Está bien conmigo, si nos quieren llamar así. Ya se lo dijeron a Pablo. ¿Quién es ese palabrero que viene con esas nuevas ideas? Pues yo soy un palabrero. Está bien, no te problema. Si tú te arrugas, arremillas, como dicen por ahí, y Dios se sonríe cuando yo defiendo la verdad, arremíllate, que yo voy a seguir predicando a Dios. Aleluya.